Hola gente, espero que estén bien. Hoy día les traigo un video que tenía harta ganas de hacer hace bastante tiempo, pero no había estado abonado y no me había dado el tiempo a hacerlo tampoco. Y es una presentación de los sets de Lani, que también es algo que varias veces me han pedido. La verdad es que tengo todos los sets en el canal, en la descripción del canal tengo todos los sets de mis personajes, pero nunca había hecho un video introduciéndolos propiamente tal. Y vamos a partir por el que más uso en PvM, que es un set 12-6 de full agilidad. Bueno, este set consiste en tres partes del set Alistair: la corona, el escudo de Alistair y el anillo ExoPM. El set completo del precipicio, que es la hachamanta, la capa indescriptible y las botas de Tritón. Este set ya existía, o sea, estas partes ya existían todas antes en Dofus 2, pero con Dofus Unity las unificaron para que fueran un solo set y dan un PA de bonus en total. Bueno, y aparte de estos dos sets, tengo el collar de Sota Afortunada, la alianza golosona ExoPA y el fajín fulaz ExoVida. En cuanto a la mascota, llevo el Tejaluche, ni legendario ni nada por el estilo. Y los Dofus llevo Bulbis, Marfil, Ocre y Abyssal, que esos los llevo en todos los sets. Y luego en los otros dos slots llevo el Silvestre y el Hielos, que dependiendo de la pelea los puedo ir cambiando por cualquier otro Dofus o algún trofeo que me sirva más. Este primer set va 12-6-6 con nada de críticos, o sí, que es lo único que no me gusta tanto. Como que efectivamente hoy en día en Dofus los mejores sets, o los con más daño al menos, son los sets de crítico. Pero sí tiene mucha agilidad, 1431. Y como los Anirips ahora también pueden curar con agilidad, este personaje cura bastante bien, sobre todo con algunos hechizos en masa. Coño, un avión, un helicóptero. Claro, y como tiene tanta agilidad y los personajes, los Anirips ahora pueden curar con elementos aparte de inteligencia, con agilidad cura bastante bien, sobre todo en masa, en PvM. En cuanto a resistencia, la verdad es que también va bastante bien, va 25, 21, 31, 38, 33, así que bastante decente. Y este es el mismo set que yo uso en PvP 1 vs 1 al menos. Y bueno, este es mi set principal, tanto como para PvM como para PvP. Bueno, ahora voy a hablar también de los hechizos, no en full detalle todos, pero algunos sí. En cuanto a esta primera elección de estos dos de aire, generalmente llevo palabra maliciosa, que hace ese daño y usa 4 PA, pero lo importante es el malus que tiene. Le deja un malus a los enemigos que por cada PM que dan se les resta 30 de potencia hasta un máximo de 300 potencia, si es que dan 10 PM. Este es muy bueno tanto en PvP como en PvM. En caso de PvM, los enemigos siempre se van a mover por cómo funciona su inteligencia artificial. Y en caso de PvP, a no ser que sepan ya que hace este hechizo o tengan línea de visión directa cuando comienza su turno, sí o sí se van a mover, van a usar un par de PM y me van a pegar menos, entonces este es muy bueno. Pero a veces también llevo palabra juguetona, que hace menos daño pero usa 3 PA y quita PM. Específicamente en PvP rara vez lo uso, pero he tenido un par de ocasiones en que quitar PM sirve. Ya no tengo ese set, pero por ejemplo para un logro en mi Auvisor fui con una Anirips de retira de PM y agilidad, y funcionaba relativamente decente. Pero lo que sí lo uso bastantes veces es en PvP, porque contra ciertas clases puede ser muy bueno quitarles PM. Contra Yopuka, por ejemplo, contra Uginak. Mi set no tiene muchas retiras, pero tiene las suficientes como para, si me toca un enemigo con pocas esquivas, va bastante bien este hechizo para quitarles PMs cuando lo combinas con, lo estoy buscando, con este otro, palabra abrumadora, que básicamente es un malus de PM y esquiva de PM. Y entonces la mezcla de esos dos, sumado a otro más, que este, murmullo, que también quita PM, si es que me toca un enemigo en PvP con pocas esquivas, la verdad es que es bastante bueno en ese sentido. Bueno, los siguientes hechizos son de Inte, voy a hablar de esos cuando llegue el set de Inte. De suerte también dan igual. Entre estos dos de fuerza, siempre uso este porque empuja casillas, entonces sirve para empujar más, eso siempre es bueno. Luego tenemos el conejo y la palabra alquímica. En caso de ir en PvP 1 vs 1, o si es que estoy jugando alguna pelea de PvM solo, siempre llevo el conejo, porque la cura extra es muy buena, porque además tiene daño extra en la versión grande. El conejo la verdad es que es una muy buena invocación. Pero si es que estoy jugando en PvM en grupo, prefiero llevar el frasco, porque me permite dar PA de forma más consistente y usando menos PA a todo el equipo, o en masa por lo menos, a varios personajes. Así que eso es muy bueno. Luego entre la estimulante y la palabra de declive, casi siempre llevo la estimulante, es la que da PA bastante directo. La de declive la uso, eso sí, algunas veces en PvM. He encontrado que contra los fecas sirve mucho porque les reduce la duración de efectos, y si bien es malo tener que sacrificar los PA extra, la utilidad de deshechizar es muy útil contra ciertas clases. Luego, palabra de pavor y escalpelo. Palabra de pavor empuja una casilla, utilidad bastante directa, simple, pero útil la mayoría del tiempo, así que casi siempre llevo palabra de pavor, sobre todo en PvP. Escalpelo es un ataque de 4 PA que pega muy fuerte en el mejor elemento y mete 10% de incurables,
para ese daño en específico. Entonces, si es que con escalpelo pegas 1000, 10% de eso va a ser incurable, 100 de vida. Pero no es un efecto que quede después para... No es que le deje al enemigo un 10% incurable durante un turno. Es específicamente para el daño de escalpelo y nada más. Lo suelo llevar en PvM más que nada porque pega muy bien. Mezclado con Celotrop es bastante bueno porque tiene poco rango. Así que si no es con Celotrop no lo suelo usar tanto. Pero para peleas con Celotrop o peleas en cuerpo a cuerpo es buen daño. El tema del curable es pocas veces me ha resultado útil porque es demasiado específico y como que no llegan a sumar realmente tanto. Luego más ataques de otros elementos, específicamente llevo la furiosa, eso sí, esta de fuerza, no para hacer daño, pero porque empuja también. Y tener más formas de empujar siempre es bueno. Luego tenemos revitalizante y galvanizadora. Revitalizante da PM y da huida, y galvanizadora da potencia y escudo. Dependiendo de la pelea lo cambio, la verdad es que estos están más o menos iguales a mi parecer. Luego tenemos el siguiente ataque de agilidad, palabra bromista. Este es un ataque de 3 PA que hace daño y tiene el efecto de que les deja un estado a los enemigos que al final de su turno los devuelve a la casilla anterior. No a la del principio del turno, sino literalmente la anterior a la que estuvieron al final del turno. Entonces si es que usan 6 PM, las va a devolver a donde usaron el quinto PM. Pero por ejemplo, si es que un enemigo su última acción de movimiento en el turno es saltar, por ejemplo, los va a devolver de donde saltaron. Entonces es bastante buena para controlar a la gente, sobre todo porque no muchos conocen su efecto. En PvP me he encontrado que muchas veces la gente, claro, como que llega a ponerse detrás de cobertura, incluso quedándoles PM, no usa más PM y luego los devuelve fuera de esa cobertura y les puedo pegar más fácilmente al siguiente turno. Así que, además de buen daño, muy buen efecto. Lo único malo que tiene esta es que para curar no es tan cómoda, porque el efecto este de volver a la casilla anterior también aplica a los aliados o a uno mismo incluso. Entonces muchas veces te puede dejar en una posición extraña en cuanto a posicionamiento. Luego tenemos la palabra secreta, que es la mejor cura y daño de los aniripsas de aire. Este hechizo usa 4 PA y cuando lo usas hace una cura y un daño bueno, pero nada increíble. Pero si no lo vuelves a usar al siguiente turno y luego lo usas en 2 turnos más, entonces por ejemplo lo usas al turno 1, no lo usas al 2 y luego lo vuelves a usar al 3, esa cura y ese daño aumentan muchísimo. Y además es en 3 casillas seguidas, entonces también es en masa. Muy bueno este hechizo, si bien es un poco hueveado de usar a veces. Luego tenemos estos dos. La palabra de juventud deshechiza a los aliados y deja un estado de regeneración. Y la deprimente quita potencia y daños a los enemigos. Casi siempre uso la deprimente tanto en PM como PvP. La verdad es que a no ser que sea una pelea que requiera deshechizar, no suelo usar la de juventud. Luego tienen estos dos. Grito de guerra sirve para empujar, pero suelo llevar palabra ritual porque tiene una buena sinergia con el conejo, incluso si es que no eres de fuerza. Este hechizo deja un glifo y entonces si es que en el turno del conejo lo usas con el conejo lo pisas este glifo, ganas un PA y daño para tu Oniripsa en el siguiente turno. Porque claro, si no saben, cada vez que le pegas al conejo ganas un PA de vuelta y daños durante el turno, pero como este pasa durante el turno del conejo, cuenta para el siguiente turno. Entonces sirve como para un turno en que hay que bustearse, por decirlo así, como para pegar mucho siguiente turno, ya sea como para matar un jefe, cosas así. Este es muy bueno. Incluso si es que no eres de fuerza, tiene esa sinergia muy útil. Luego otros dos de suerte, que nada, no tengo set de suerte. Luego está la abrumadora y desanimadora. Una quita PM y esquiva de PM, la otra quita PA y esquiva de PA. Son básicamente como el reverso de la otra, casi siempre uso la de PM. Tanto en PVM como en PvP es mejor, en mi opinión. Los otros dos de Inte que no uso daño, pero entretenida sí sirve porque atrae 2 casillas a los aliados, entonces puede servir para posicionar. Y luego tenemos Florida y Bosquecillo Encantado. Bueno, primero tenemos Bosquecillo que cura mucho y hace bastante daño. Y tiene la gracia de que las curas se extienden alrededor del conejo y de las hadas que puedes tener invocado. Entonces puede curar potencialmente en una masa muy grande. Pero si bien es bastante bueno, palabra Florida es 1000 veces mejor. Tiene una forma de X, entonces permite pegar detrás de paredes a los enemigos. Lo puede usar más de una vez por turno a diferencia del otro. Es muy muy bueno. Y tiene el estado que es uno de los mejores estados de los ataques de Oniripsa, a mi opinión, que es el estado de florecimiento. Este estado lo que produce es quienes fueron golpeados por palabra Florida, tanto aliados como enemigos, también puede ser uno mismo, van a curar a ti y a tus aliados alrededor de ellos al final de su turno en 2 casillas. Entonces digamos yo le pego al enemigo y luego termina su turno en cuerpo a cuerpo conmigo, me va a curar 30-37 de curas en el elemento aire. Y al revés también, si es que yo he hecho este efecto sobre un aliado o sobre mí mismo, si es que ese aliado termina 2 casillas de mí me va a curar. Pero en el caso de aliados también se curan ellos mismos. Entonces muchas veces lo que yo hago es, claro, pongo a la Oniripsa, pongo a otro personaje mío en diagonal, echo palabra Florida encima de los dos y luego ambos van a curarse a sí mismos y a los aliados a las 2 casillas al final de sus turnos. Muy muy bueno este hechizo, el mejor hechizo de aire a mi opinión.
Luego tenemos vuelo y juventud. Vuelo básicamente cambiáis de posición con un aliado, bastante directo y simple. Y juventud pone un glifo que te cura, tanto cuando lo invocas como cuando terminas turno ahí. Y además te vuelve no placable. Ambas son buenas, depende de la pelea, honestamente. Si es que necesitas más movilidad, si es que necesitas más cura, si es que necesitas desplacarte contra un feca, por ejemplo, es muy bueno esto. Depende de la pelea. Luego de fuerza y inte, que no estamos hablando. Y luego tenemos murmullo, que ya lo mencioné brevemente antes, pero este tiene el efecto de robar PMs. Puedes robar hasta 2 PMs. Y también cuando lo echas a un aliado, además de curar, les das un PM. Pero como máximo puedes dar un PM al mismo aliado. Esto es básicamente una llamilla, pero 1000 veces mejor. Muy buen hechizo también. Y por último tenemos Reconstitución, Solidaridad, que honestamente me da lata explicarlo. Ahí está la explicación, pero no la suelo usar mucho porque ya no es tan cómoda, a diferencia de antes que le podías dar PM a todos los aliados de un solo golpe. Ahora es un poco más complicado usar, entonces no lo suelo usar. Y tenemos Reconstitución, que si bien ahora usa 5 PA, que es mucho, sigue teniendo el muy buen efecto de curar toda la vida que ha tenido toda la vida. Este hechizo siempre ha sido bueno, la verdad. Y bueno, ahora les voy a mostrar un poquito el daño que tengo con este set, con el 12-6 full agilidad. Partiendo por la hacha sin dominio, 1193 a 1345. No vale prestar atención al crítico con este set, eso es lo único malo que tiene, como mencioné, porque no tiene casi nada de crítico. Pero claro, si es que por alguna razón tienes un crítico suertudo, aumentan los daños bien. Pero el daño realista es como 1200 a 1350. Ah, justo salió un crítico. Bueno, y con dominio, y bueno, además tengo el bonus del Bulbis ahora mismo. Sube a 1350 a 1525. Bastante buen daño con el hacha. Ya en cuanto a los otros hechizos, la hiriente, o que ahora se llama, ¿cómo es que se llama ahora? Juguetona, pero que siempre en mi corazón va a ser hiriente. 561 a 611. La bromista es básicamente lo mismo, pero con un daño de principio un poco más alto, así que es mejor. Luego tenemos la palabra secreta no cargada. Ya vamos a ver el daño cargado. 685 a 753. Murmullo 478 a 512. Llamilla por su cuenta 341 a 375. Y después de 2 turnos ven ese efecto como de la flor alrededor del personaje. Eso es porque la palabra secreta está cargada. Y el daño aumenta a 1139 a 1206. Con un hechizo de 4 PA que tiene mucho rango. Aquí de hecho copa todo este mapa. Es muy bueno. Y bueno, las curas son similares. Son alrededor de 1000 en esa misma masa. Muy muy bueno. Y ya que estamos en eso, también veamos el martillo de Moon. Pero que la verdad es que tengo tantas opciones de daño que casi nunca lo uso. Y veamos el daño de las haditas. 340, bastante decente. Bueno, y también ahora quiero mostrarles la maliciosa, que antes tenía puesta la variante, C49 a 711. No es tanto más el daño comparado a la hiriente, pero como expliqué antes, para mí la gran gracia de este hechizo es el tema de el malus de potencia que le he hecho al enemigo. Creo que es muy bueno. Y por último, Bosquecillo Encantado, 711 a 172. Me di cuenta que se me olvidó mostrar Escalpelo con este set de aire 12-6, así que aquí ya estamos de vuelta con el push. Y claro, básicamente alrededor de 1000. 925, 996 sin crítico. Bueno, ahí salió crítico, 1200. Y como ven, 10% de eso es daño sufrido incurable. Pero como mencioné, en general prefiero llevar el palabra de power. La utilidad de ese es mucho mejor que el daño de escalpelo en la mayoría de casos. En el caso de las curas son más o menos similares, pero no tan altos, son un poco menos más altos porque si bien la agilidad es la misma. Como ven, no tengo nada de curas con este set, pero sí tengo 184 de daños fijos con aire, así que claro, hay una diferencia igual notable. Y además tengo otra opción de set 12-6, que es este. Es básicamente lo mismo, solo que le pongo la capa de Sota Afortunada, cambio al anillo de guantes de Sota Afortunada y cambio las botas a las botas de Alistair. Entonces ahora tengo el set de Alistair y el set de Sota Afortunada teniendo los dos bonus de set. Las stats son básicamente las mismas, creo que tiene un poco más de daños aire, pero un poco menos de agilidad. Los dos son 12-6-6, pero el tema que tiene este set, que, a mi opinión, que lo hace peor a mi opinión, es que tiene resistencias menos parejas. Si bien tienen algunas más altas, como por ejemplo agua pasa a ser más alta, otras bajan mucho. Por ejemplo, ese 14 a fuego es realmente muy malo, sobre todo como para PvP. Pero igual es una opción, me parece que es un poco más barata que la otra. No sé, la verdad, habría que ver. Pero también está esta opción de set 12-6 de agilidad. Bueno, con el Dagi se me olvidó mencionar que también tengo algunas otras partes varias que puedo cambiar. Por ejemplo, tengo la tinterela picuda, tengo las del caos, pero casi siempre uso el primero 12-6 que les mostré. Rara vez uso otras partes con el set de Agi. Pero bueno, aquí tengo el otro set, el set de inteligencia. Este set también va 12-6-6, como pueden ver, tiene casi 1300 de inte, daño 122 de fuego y 60 curas.
Este set, si bien tiene menos como elementos que el set de aire, lo compensa con bastante buenos daños críticos, 77 y 63 de crítico. Se le puede poner el oculto incluso y bustear esos dos más a coste de algo de inte y daños de fuego. Pero bueno, este set es el set secular completo, el amuleto, el sombrero y el cinturón. Y el set cucoloide completo. Las botas, el anillo y el escudo. Y en las otras partes tiene un sello del rey jugador ExoPM. Bueno, el cucoloide, el anillo es ExoPA claramente. La capa de la reina al azar. Y el palote timológico. En cuanto a los dofus, llevo los mismos 6 que el de aire, con la excepción de que cambio el hielo o el silvestre, dependiendo de lo que quiera, por el turquesa, ya que como ven este set sí tiene críticos a diferencia del otro. Con el besozote tiene más curas, pero si es que quiero ir full daños, creo que el oculto es una mejor opción. Este set la verdad es que no es peor, creo que incluso puede ser en ciertos contextos mejor, pero casi siempre prefiero llegar el de Agi porque, como he expresado algunas veces en el pasado, prefiero los Aniripsas de Agi, lo encuentro más entretenido de usar, lo encuentro más divertido el modo de juego, me gusta más. Así de siempre, la verdad. Bueno, y en cuanto a los hechizos, no voy a repasar todos claramente, solo los de Inte. Prefiero llevar Escandalosa, si bien pega un poco menos que Ensordecedor y además tiene menos alcance, sí cura, a diferencia de Ensordecedor que no cura. Y además la cruz es bastante cómoda a veces para pegar a enemigos detrás de murallas o pegar en masa, la verdad. Luego tenemos Demencia, obviamente lo llevo encima de elementos, que es de suerte. Este es básicamente un ataque de Inte bastante directo, pero tiene el efecto de que si es que lo echas por encima de un fuego fatuo, que son las hadas moradas, las que invocas con los debuff, pasa a hacer un ataque en masa, en una pequeña masa, y además como que bustea el daño de los fuegos fatuos durante ese turno. Luego tenemos ladronceo y palabra entretenida. Ladronceo la verdad es que es bastante bueno, quita alcance, o sea, roba alcance, ni siquiera quita, roba alcance. Y además el daño es robo, así que es bastante útil, sobre todo en un contexto de 1 vs 1 quizá. Pero prefiero palabra entretenida porque tiene muy buen daño y pega en masa. También sirve para posicionar, como atrae, como mencioné anteriormente, así que muy útil, pega muy bien este hechizo. Y lo suelo llevar cuando uso este set, que en verdad es muy poco. Como menciono, prefiero casi siempre usar el de Agi, pero sí este set me ha servido más en ciertas peleas, por ejemplo, conflicto dúo. Tuve que ir con el set de Inte porque funcionaba más para esa morra. Y por último tenemos el coro estridente, que es básicamente como el ataque fuerte de Inte. Usa 5 PA pero pega muy fuerte. Y además aumenta el daño un poco si es que aplicaste una burla, o sea un debuff con alguno de estos hechizos, por ejemplo, al enemigo. Ahí aumenta un poco los daños. Pero la verdad es que en mi experiencia no vale la pena gastar esos 2 PA extra en bufear el ataque en bufear el daño de este ataque. Es mejor simplemente usar una llamilla, por ejemplo. Aquí mostrando el daño. Primero el palote timológico sin dominio del arma. 1000 con crítico. A diferencia del set de agilidad, aquí sí vale tomar en cuenta los críticos porque tengo bastante más altos. Así también voy a dar dominio para ver cuánto pega el siguiente turno. Con dominio no crítico, eso sí. Con un crítico 1200. Bastante bueno, tiene buen rango, además roba un poquito el palote etimológico. Y ya después en cuanto a los hechizos. Primero tenemos coro estridente. Coro estridente con el oculto tiene 100% crítico. Siempre pega crítico, básicamente alrededor de 1000 de vida, muy bueno. Y luego tenemos palabra turbulenta, que se me olvidó mencionarla antes, pero este básicamente es claro, pega en esta forma en cruz. Cura también a los aliados y tiene el efecto, ese es el efecto encima del push que ven ahí. El push al final de su turno va a empujar una casilla a quienes estén pegados a él. Y también funciona con uno mismo. Así que puede servir para posicionar. En mi experiencia, eso sí, no tanto con este personaje, pero con mi Aniripsa nivel más bajo que tengo en el server nuevo. Este hechizo me ha cagado muchos logros, muchos retos. Odio ese efecto, la verdad. Nunca me ha servido. Siempre me estorba más que beneficiarme. Pero bueno, luego tenemos Demencia. 500 a 764. Y como mencioné, tiene el efecto que si lo echas en un hada, pega en masa. Y luego esa hada va a pegar más durante el turno. 320. Luego tenemos palabra entretenida, que es la que mencioné que atrae. A uno mismo no lo atrae, eso sí. Eso es importante saberlo, pero a los aliados sí. Entonces vamos a poner el frasco. Y el frasco sí se atraen, como ven. Y el frasco también, si es que no saben, si es que está cargado con un elemento, como está ahora mismo con Inte, por ejemplo, al usarlo explota y hace un poquito de daño en masa. Además de dar el boost en masa también, como vieron ahí. Y por último tenemos palabra escandalosa. Buen daño. Y probemos también la llamilla y la fulminación de Grunov. Estaba muerto. Vamos a hacer ese test de nuevo. Ahora sí, veamos la fulminación de Grunov. 430, 731. Bastante bueno.
Y también veamos las variantes que no tenía puesta antes. Ladronceo, 425 a 639, bastante bueno porque además es robo de vida. Y grito ensordecedor, 486 a 759. Y con inteligencia por último me falta escalpelo. Escalpelo casi alrededor de 1000 con el set de int. Así que sí, el set de int también pega bastante bien. Tiene críticos a diferencia del set de agi, entonces eso es la gran gracia que tiene y la gran ventaja. También me parece que puede ser que cure un poco mejor porque tiene un poco de curas fijas. Ahí ven 60 curas fijas, pero no estoy seguro la verdad, habría que hacer la prueba. E incluso en mi experiencia, al menos en PvM, cuando estoy en grupo, me he dado cuenta que curando con el set de agi con palabra florida, de verdad es que se cura toda la vida, porque cada cura de un personaje que le eches palabra florida es 400 500 de vida a sí mismo y a 2 casillas. Entonces claro, lo he hecho a 2-3 personajes y básicamente curo el equipo entero si es que me preocupo de dejar los personajes bastante pegados. Pero claro, en dúos o en peleas solo a veces el Dain te puede ser un poco mejor. Y bueno, ese es el Aniripsa. No planeo hacer pronto presentación de los otros personajes porque no los tengo con abono. De hecho ahora no planeaba abonarme, me tuve que abonar simplemente porque si no unos vuelos errantes se me iban a desaparecer. Y entonces aproveché que tenía abono la semana para hacer este videito rápido. Esos son los dos sets que yo principalmente, el de Agi y el de Inte. Si es que alguna pelea lo requiere le puedo poner un set de suerte o multielemental incluso o de fuerza. Pero para hacer eso tengo que sacar los otros personajes. Entonces básicamente no es como que sean sets del Ani, sino que uso los sets de los otros personajes en el Aniripsa. Y en mi experiencia de hecho el set de fuerza es muy bueno pegando en masa, pero fuera de eso no es tan útil. Y el set de suerte es más que nada bueno en cuerpo a cuerpo. La mayoría del tiempo diría que el Aniripsa de aire o el de inteligencia es el mejor y el más versátil, en la mayoría de contextos. Nada, eso gente, espero que les haya gustado el video, que sé que alguna gente me lo ha pedido presentación de los personajes. En algún momento haré las otras, no pronto probablemente, pero eventualmente. Eventualmente hablaré también de los sets de mis otros personajes. Así que eso gente, espero que estén bien.